chicos, un video más. Este video es especial. Es un homenaje a Juan Manuel Fangio, que se cumplen 28 años de su fallecimiento. Falleció el 17 de julio del 95. Así que a 28 años y unos días que pasaron, el 17 pasado de julio se cumplieron 28 años de su fallecimiento, como digo, y nosotros teníamos mucho material preparado de aquella visita en el 2021 en el Museo de Fangio y a su ciudad. Por eso queríamos pasar la segunda parte, que le agregamos sonido porque no se había podido grabar bien el sonido, y así que lo reeditamos y mostramos todos los coches de no solo el gran deportista que fue Fangio, sino la persona. Nosotros queremos rendirle un humilde homenaje del canal Pachi Fuera de Carril. Así que bueno, ahí van las imágenes y espero que lo disfruten. Bueno, la primera imagen del museo, ya en el piso del museo, en el segundo piso, tenemos el Mercedes 220 SE de las famosas suecas. Eran dos corredoras que habían hecho un muy buen papel en Europa y vinieron y compitieron acá y ganaron una carrera. En ese momento, bueno, fue bautizado el coche como el Mercedes de las suecas. Acá podemos ver todo el detalle de cómo era prácticamente un coche de calle y listo para correr. Prácticamente no se podía ver ninguna diferencia con un coche de calle, así que tenían eran muy coquetas y acá los argentinos, bueno, se hicieron muy famosas. Tal es así que también hay una reproducción de coche de Scalextric o de LOT, no recuerdo bien la marca, pero está muy bien logrado con el mismo logo del Automóvil Club. Tenemos un Mercedes expuesto, uno de nueva generación de GT, que compite en Gran Turismo y también en Endurance, en la WEC, en la categoría GT. Y prácticamente esta es la versión calle, ¿no? Nada más que se le ve con el alerón, pero es casi prácticamente versión calle, con los spoilers delanteros y está muy bien expuesto, y también es un aporte de un coleccionista acá al museo. Acá tenemos un primer coche emblemático, es el primer coche que prepara Fangio, que es un Ford, que era un taxi, y lo prepara con su hermano Toto para competir la primera carrera en la cual él va como copiloto, pero gana. Acá tenemos el Mercedes-Benz, el primer Mercedes-Benz, que era de un carruaje de caballos, le habían colocado un motor, todavía no salía como Mercedes, pero fue una de las primeras construcciones de Mercedes y era prácticamente un carruaje con motor. Se pueden ver los faroles que alumbraban, que eran a carburo o con candiles, y las ruedas prácticamente de carruaje, tomado como un carruaje, con motor, un pequeño motor. Acá vemos a otro coche de época, con la capota, ya tiene más pinta de coche y ya se le ve el radiador delantero, ya va tomando forma como coche, ya es un coche ya de principios de siglo, un coche ya de calle, también de un coleccionista que aportó el coche para el museo. Bueno, acá tenemos ya un coche más moderno, es un Ford Sierra de TC2000 de mediados de los 80. En el año 85 salió campeón con Rubén Daray, hoy es un afamado periodista deportivo. Tenía la característica que el motor estaba preparado, era como el motor de calle, pero preparado para competir. El cañón que ven negro en el capot es el de la toma de admisión del carburador, porque eran a carburador estos coches. Todavía no se preparaban con inyección, pero hizo muy buenos resultados, saliendo campeón. Bueno, en el museo, aparte de los coches, está repleto de vitrinas, lleno de trofeos, copas,
medallas, plaquetas, un reconocimiento no solo al deportista Juan Manuel Fangio, sino a la persona, condecorado por reyes, príncipes, y él siempre manteniendo su humildad. Cada campeonato, cada época tiene su trofeo, su carrera. Hay pilotos que también han colaborado con esta gran obra que es el Museo de Fangio. Acá podemos ver cupés, la del número 39, la cual son las primeras coches que se utilizaban para el TC, donde fue gestando un poco la práctica del deporte de Fangio. Prácticamente también eran coches de calle, algunas coupé, voituré, que se preparaban, se reforzaban los chasis y las suspensiones y directamente se competía. Luego pasamos a un coche ya más actual, mediados de los 50, el número 9 es el Ford de Juan Galvez, muy amigo de Fangio, que es un múltiple campeón de TC, Juancito, él le decía, y bueno, lamentablemente en el año 63 se mató en Olavarría, en una curva. Él no quería usar cinturón y salió despedido y fue aplastado por el mismo coche. Lamentablemente, bueno, él fue 9 veces campeón de TC y él acá en el museo tiene 2 coches que eran propiedad de él y que el hijo los donó. Así que es muy importante. Quería también mostrar el detalle que se usaba en aquellos tiempos, el cinto de cuero que ajustaba el capot delantero para que no se abriera, y atrás, para alivianarlo, se puede notar que está una lona con una estructura de caño para aligerar la tapa del baúl, para alivianar un poco el coche de cola, y así alivianar un poco lo que era la carrocería. En este modelo todavía tenía el guardabarro delantero y un poco recortado el guardabarro trasero, y el escape que salía para el costado del lado izquierdo, porque era un V8 el motor, está todo forrado con soga de amianto para aislar el calor que generaba el motor. Bueno, acá un poco más en el tiempo, ya a principios de los 60, hay una joya muy importante, la famosa llamada Garrafa, construida por los hermanos Bellavigna. Era con motor Chevrolet, era un principio de un Sport prototipo, pero prácticamente en la categoría TC. Estaba viniendo la transición, donde había diseñadores nuevos como los Bellavigna, y de un Chevrolet diseñaron esta famosa Garrafa, que tenía el apodo de Garrafa porque tenía el auspicio de Jeep Gas, que acá en esa época se vendían como garrafas de gas para las casas, ¿no? La curiosidad de este coche, que el parabrisas es la luneta de un Renault Gordini, en esa época, para tratar de hacerlo lo más bajo posible el techo, utilizaron la luneta de un Renault Gordini, y era un coche que anduvo muy bien. Hubo una versión después ya más mejorada y con el piloto Andrea Bianini, así que a mediados de los 60 fue un coche que revolucionó la categoría de TC. Ya prácticamente estaba viendo la transición al Sport prototipo argentino. Bueno, acá tenemos al Chevrolet de Fangio, que compitió en los famosos grandes premios y del TC, corrían de Buenos Aires a Caracas, Buenos Aires-Lima, eran grandes premios tan largos que trataban de cruzar toda América en esa época. Este es un Chevrolet que compitió en los primeros años de TC. Esta coupé ya un poco más baja, a principios de los 60, es el famoso apodado Tractor, era de Tuki Casá. Era también un paisano de Fangio, de Balcarce, y le decían el Tractor porque era un coche, un V8 que si bien no corría muy veloz, pero nunca se paraba, y lo denominaron el Tractor. Y hizo muy buenas competencias en la década del 60, y ya se puede ver que eran un poco más bajos, un poco más aerodinámicos, sin tanto guardabarro. El guardabarro estaba recortado y ya comenzaba a haber esa transición entre el TC y el Sport prototipo. Bueno, acá la parte más linda del museo, al menos para mí, que fui mecánico y lo sigo siendo,
Es la representación de lo que es el taller que tuvieron Fangio y el hermano Toto, y preparando los coches de esa época, todas Voiturette, todos coches monoplazas, transformados de coches de taxi o coches de calle para la competición. Quiero destacar que está todo el herramental tal cual, los aparejos para quitar los motores, las herramientas, los tableros, el caldero donde se hacía la forja para endurecer algún metal, está la bigornia, las morsas, el tablero con las herramientas de aquella época, llaves, y está todo muy representado en un amplio sector del segundo piso del museo. La verdad que es como un diorama a escala real que está muy bien representado. Del otro lado se puede ver a la vista todo como si fuera una autopista en forma de caracol, donde se ven los pisos y donde está todo expuesto lo que es el museo, que es un salón que era de la municipalidad de Balcarce. De ahí se pueden ver los otros coches que están en planta baja. Abajo creo que se puede ver el Porsche híbrido del Endurance, del WEC, y también uno va recorriendo para subir en forma de espiral hacia arriba, como si fuera una autopista. Acá tenemos el Torino de calle, una coupé Torino de calle, que es la herramienta con la que Fangio lleva esos 3 Torinos a Nürburgring, derivado por supuesto de este coche de calle que ya acá circulaba y había hecho un buen papel en el TC, junto con Berta, que había preparado el motor Tornado. Este Torino ya fueron preparados para la competición, como se puede ver en el museo en la primera parte. Ya estaba preparado para la carrera, para esas 84 horas, pero es derivado de esta coupé Torino que luce acá en el mismo museo, pero con la versión calle. Se puede ver que ya era un coche muy lindo, diseñado por Pininfarina, derivado del Rambler Classic, que era un coche americano. Acá se lo europeizó un poquito y quedó una versión muy linda de lo que era el Torino Ica Renault. Acá estoy al lado de otra coupé de Fangio, también que se puede notar el anclaje o la sujeción cruzada también del correaje de cuero para el capot, porque no se olviden que el capot se levantaba de adelante hacia atrás, entonces era muy peligroso, se podía abrir con el sacudón, con la ruta de piedra, de tierra que había, y no eran lisas, entonces era muy peligroso. Y se puede ver el escape con el amianto, como expliqué antes, y el baúl atrás aligerado de lona con una estructura de caño hueco, la cual lo hacía un poquito más liviano. En algunos casos, ya más avanzado acá, los chasis que usaban en los coches de fuerza limitada, que era lo anterior a la Fórmula 1 argentina, o coches de TC, los chasis, las vigas, las alivianaban quitándole en rodajas de diámetro de estructura para dejarlas agujereadas y tener ser más livianos. Este monoplaza, el número 2, es un fuerza limitada, es lo que se conoció acá como la Fórmula 1 a la postre, la Fórmula 1 mecánica argentina. Antiguamente eran Voiturette que se transformaban en monopostos, siempre con motor delantero, y esta fue una de las primeras que condujo Fangio en esos tiempos. Otra coupé de la época gloriosa del TC, la número 28, la cual compitió también en TC de acá, Juan Manuel Fangio, en el campeonato de acá, del argentino. Ahí tenemos otra coupé de la época de Fangio, también compitió en el campeonato argentino, pero también para grandes premios. Había una diferencia en la altura y había una diferencia también en el refuerzo de la suspensión, lo cual era para los caminos largos de piedra y no de ruta como se hacían acá. Y tenemos otra vista más del monoposto de fuerza limitada, número 2.
Bueno, Fangio también compitió en Sport prototipo, no solo en Le Mans con el Mercedes-Benz, donde hubo ese famoso accidente. Tuvo varios compromisos con firmas italianas como Lancia, como Ferrari y como Maserati. Acá estamos viendo una Maserati Sport, también con motor delantero. Después tenemos un sendos Lancia, que también compitieron en la famosa carrera donde lo secuestraron en Cuba. Que bueno, prácticamente le salvaron la vida porque a mitad de la carrera hubo un accidente y él, vaya a saber él si le hicieron un favor, porque al estar secuestrado no compitió, pero sí había clasificado con ese coche, el número 2. Así que bueno, esa fue su experiencia en Cuba. Así que bueno, él también compitió en Sport prototipo y están ahí expuestos estas tres bellezas. Bueno, acá me quería detener. Es una Bugatti modelo 59 de un coleccionista. Si bien él no la corrió, pero aportó con el coche para el museo. Prácticamente es un coche salido para la competición. Si bien parece de calle, es un coche que está completamente original. Acá tenemos otro momento emocionante. Es como un diorama a escala real de lo que fue el Gran Premio del Sur, donde ganó Toscanito Marimón, íntimo amigo de Fangio, el cordobés. Toscanito porque siempre tenía un toscanito en la boca. Justamente está representado con dos coches emblemáticos. Son dos Chevrolet. Uno, el primero, el de la derecha, es el que ganó Toscanito Marimón. El de la izquierda es de Emilio Mansilla, que lo bautizaron el Caballero del Camino. ¿Por qué? Porque en el accidente famoso que pierde la vida el acompañante de Juan Manuel Fangio, Urrutia, al volcarse, al caer por un barranco, Fangio se salva, pero muere el acompañante. El único que para, Marimón ya había pasado, pero venía atrás y vio el accidente, Mansilla, y baja a rescatarlo, a socorrerlo a Fangio. De ahí el apodo, el Caballero de las Rutas. Quería destacar de que esta representación tal cual era la ruta, es decir, todo el piso, no había asfalto ni nada, era todo así, representando había como juncos y todo el borde de la ruta, que era todo caminos de cornisa, de precipicios. Ese era el peligro que había ya al salir de Buenos Aires, ya han entrado por la que es hoy la Panamericana, ¿no? Es decir, era de Buenos Aires hasta Caracas, era terrible la cantidad de kilómetros que se hacía por etapas, ¿no? Claro, por eso yo siempre digo que el TC de aquellos tiempos era el papá del rally de hoy día. Y fíjense ustedes con qué coches se corrían, eran coupés prácticamente sin jaula antivuelco, con ruedas muy finitas, altas, con poca estabilidad, y se competía así y se corría bastante ligero. Bueno, si les gustó todo eso que pasamos, tenemos más material, haremos una tercera parte donde recorreremos el autódromo. Agradecer a la municipalidad que nos permitió ingresar, era de día de semana, a la hospitalidad que nos dio Balcarce. Así que tenemos más material y queríamos rendirle un humilde homenaje a 28 años del fallecimiento de Juan Manuel Fangio. En este piso que hemos visto es todo un reconto de cómo era su taller, una especie de diorama en escala del Gran Premio de Buenos Aires-Caracas. Y quería compartir con ustedes momentos icónicos de la vida de él. Así que en este piso pudimos ver todos los coches de Sport que él corrió también, los Fórmula 1. Y prepárense porque hay mucho más material en la tercera parte. Como siempre, ante todo agradecerles a ustedes, a los suscriptores, a los que me siguen, síganse suscribiendo, ahí pueden ver o por acá o por arriba donde contactarme, háganme preguntas, las que quieran. Así que decirles gracias y bueno, denle un like y espero que les guste este humilde homenaje. Nos vemos en cualquier momento y siempre con una sorpresa.
Chao chicos, campeones.